Buenas noches, nosotros somos el grupo número 3, somos la función inversa y entonces estamos conformados por Jean-Pierre Amaya, Camilo Montaneros, Santiago Galarza y Esteban Olivo. Entonces, listo. El problema se basa en una reforma tributaria que propone un impuesto sobre la renta así, sobre ingresos iguales o menores a 10 millones del 10%. Y para ingresos mayores a 10 millones, una base de 1 millón más el 20% sobre la cantidad que sobrepase el ingreso de 10 millones. Básicamente con esos dos requisitos, estas dos situaciones nos plantean una situación de una función a trozos que está dividida con, pues, obviamente con dominio restringido. En el caso que es, obviamente vendría siendo de 0 a 10 millones y luego pues sería pues, el resto. Luego se encontramos posiblemente los problemas, que sería hallar la función, la inversa y posiblemente como sus respectivos situaciones, como por ejemplo sería paga 5 millones de impuesto, cuáles de sus ingresos y tales. Entonces, siguiente, anterior. Entonces, bueno, la función que modela el impuesto sobre la renta de función de ingreso sería pues obviamente como fx, que sería pues obviamente 0,1, que es el 10% de lo, pues, obviamente de la ganancia, de lo que, pues es como de lo inicial, y luego sería pues obviamente con el dominio restringido. Si X es entre 0 y 10 y si entre 0 y 10 millones, pues obviamente sería para aplicar el caso. Pero en caso del segundo sería pues, 0,2, que es el 20%, que sería pues obviamente X menos 10 millones más 1 millón y pues me aplica para el dominio. Siguiente y ya. Y luego sería pues, obviamente como las variables X y Y, que es ingresos y los impuestos. Bueno, acá nosotros podemos ver la gráfica de cómo a partir de los ingresos que obtiene una persona, bueno, pues, sus impuestos cambian. Acá en el eje Y podemos ver los impuestos y en el eje X se puede ver que tiene la etiqueta de los ingresos que obtiene una persona. Y acá está demarcado el límite de cuando una persona gana menos de 10 millones y cuando gana más de 10 millones. Esto es desde otra perspectiva un poco más cercana. Y bueno, primero nos dieron a encontrar si tenía una inversa y para encontrar la inversa del primer trozo fue bastante sencilla porque fue simplemente que cambiamos a f de x por y, que era igual a y sobre 0,1 era igual a x. La inversa fue bastante sencilla. En el segundo trozo tomamos lo mismo, hicimos pues, varios reemplazos y operamos. En este caso, pasando de sumar a restar, hasta al final obtener esta inversa, que al final sí dio pues el valor obtenido y sí tiene una inversa y se puede justificar porque cuando utilizamos como ejemplo, digamos, obtenemos un valor y luego nos da como los impuestos y lo hacemos con la inversa, nos da el mismo resultado. Bueno, otro punto era que si alguien paga 5 millones de impuestos, ¿cuáles deben ser sus ingresos? Entonces, en este caso, cogemos la segunda función a trozos, que era la de ingreso a partir de impuestos. Entonces, solo teníamos que reemplazar Y por 5 millones, entonces eso lo sumamos por 1 millón y lo dividimos por 0,2 y ese resultado nos da 30 millones, que era los impuestos a pagar a partir de, bueno, los ingresos a partir de 5 millones. Bueno, y para terminar, el último problema, el problema de tuvimos que sacar los impuestos de la variable de 10 millones. Después de sacar ese impuesto, queda el siguiente impuesto que era el de 24 millones, que eran superior a 10 millones, que se usaba con una tasa de impuesto del 20%. La siguiente hoja ahí. Entonces, yo teniendo ese de la tasa de impuesto del 20% y el del 10%, ya podíamos saber cuánto pagaba de renta dependiendo sus ingresos, que era un valor de 3.900.000 por unos ingresos de 24.500.000. Gracias.